Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy tenemos un gran invitado, muchos de ustedes pues ya lo conocen, tenemos a Pablo Fioramonti del canal Libres Pensadores. Hoy va a estar compartiendo información importante acerca de un tema delicado, pero es de importancia para nuestro estudio y denuncia también a la vez. Y vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Pablo? Hola Jesús, ¿qué tal? Para la audiencia de Sabiduría Espiritual, es un honor y un privilegio estar nuevamente aquí en este canal, en esta casa que me da las puertas abiertas para venir. Me siento muy bien y estoy emocionado por este tema, que es un poco controversial, pero siempre nos lleva a reflexionar. Gracias por la invitación. Sí, gracias amigo, gracias por aceptarme esta invitación. Y para ir introduciéndonos en el tema que quiero desarrollar, amigo, que es por el motivo que te invité, tiene que ver con un caso muy famoso que sucedió en el año 2000, entre el 2000 y 2006. Bueno, la mayoría de los que somos mexicanos recordamos este programa que se llamaba La Mano Peluda. Era un programa de radio en el cual se contaban experiencias paranormales y ahí nada más para ir completando la información, el locutor que atendía este programa se llamaba Juan Ramón Sáenz. Él ya falleció, Juan Ramón Sáenz, ese es su nombre. Y él en este año del 2000 al 2007, él contesta una llamada telefónica de un joven, ahorita no recuerdo bien el nombre, lo vamos a escuchar, ya recordé, amigo, se llama Josué. Todos recordamos ese caso, el caso Josué, en donde pide ayuda a Juan Ramón y le cuenta una historia, amigo, en donde él es contactado por espíritus del inframundo o espíritus demoníacos y él quiere cambiar su vida porque tiene una vida llena de miseria. Aparentemente él empieza a tener una introspección y él piensa que pues él es pobre y él quiere cambiar su vida. Entonces me gustaría, amigo, para ir introduciéndonos en este tema, que pudiéramos escuchar el audio. Si por ahí nos lanza copyright, les vamos a dejar el enlace para que vayan a escuchar esta historia y sobre todo la descripción que va haciendo este Josué de lo que tuvo que hacer para cambiar su vida y el contacto con estas entidades paranormales. Entonces, voy a compartir la pantalla, amigo, para poder escuchar el audio. Cueva. Sí. Yo podía ver a la gente que entraba, yo podía ver tantas cosas, yo cautivo donde estaba. Tal vez yo seguía ahí tantos días porque yo nunca quise salir, yo me sentía bien, mi madre, mi familia, me preocupaba nada, o sea, yo sentía que el hecho de estar ahí y estar viendo esto, no sé lo que ellos sean, me iba a dar lo que yo tanto quería, ¿no? Dinero, yo quería, pues quería mujeres, quería carro nuevo, quería tantas cosas. Y pues yo no tenía la posibilidad de hacerlo. Dentro de este lado, a mí me estaban preparando, me entregaron un anillo que todavía conservo. Me entregaron un anillo que según lo que he investigado, es un anillo llamado anillo del rey Salomón. Es un anillo de dominio. Sí. Lupus Dominium. Así se llama este anillo, yo lo tengo. Me dijeron que yo al recibirlo había un espíritu que lo iba a acompañar y cuando yo hiciera el llamamiento de algún demonio o de algún ser bajo el dominio de Satanás, a este aparecería y me podía dar cuanto quisiera. Solo para poder obtener este anillo tenía que dar a un familiar. Yo no sé si tontamente o cómo actué. Dije, mi madre pues no la quiero mucho. Sí. Mis hermanos pues no, porque por eso lo estoy haciendo. Y pensé en mi abuela.
Yo dije, sí, ya está grande, ya vivió, perdón. Entonces me indicaron cómo tenía yo que hacer todo eso, y a mi abuela la maté. Bueno, no debo decirlo así. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado, pero no puedo salirme de aquí porque sé que todo lo que he logrado hasta este momento, al momento de no sé, de romper el enlace que tengo con esos seres a los que ya no he visto, con los que ya no he visto físicamente, lo perdería. A mi abuela recuerdo que la dormí con formol, y repitiendo las oraciones y todo eso, bueno, hice lo que tuve que hacer. Sí. Extrañamente, cuando mi abuela se encontró muerta, ella vivía sola, estuvo sin ninguna marca. A mí me sorprendió muchísimo porque yo le hice un montón de cosas. Pues el anillo tenía que ir cubierto, tenía que ir incrustado en el dedo del corazón de ella, o sea, en el dedo medio. Sí. En el dedo medio de la mano izquierda de esta persona, y ella se encontró intacta, ¿no? Fíjese usted, señor, que después de esto ellos dijeron que ahí terminaba lo que ellos tenían que hacer, que mis plegarias habían sido escuchadas, y que el pliego petitorio que yo había hechole saber me sería cumplido. A mí me alarmaba mucho porque pues no habíamos quedado en nada. O sea, yo me imaginaba, no sé, un trato así de decir, ok, tú me das esto, yo te doy esto, no así de sencillo. Claro. Tal vez supongo que se pagó con el alma de mi abuela, pero bueno, en fin, posteriormente a esto vinieron muchos más seres, muchas personas a las que veía y que me estuvieron atormentando. Venían, se burlaban de mí, queriéndome decir por qué hiciste eso, por qué lo hiciste. Espíritus a los que yo veía así, señor, se los juro, de verdad que no estoy mintiendo, en forma física, con los que no los escuchaba en forma de sonido, ¿no? Pero yo lo escuchaba en mi mente, pero yo los veía. Yo no quedé conforme con lo que estaba obteniendo. Sí les debo decir, empecé mi mente como que se empezó a abrir. Actualmente soy analista bacteriólogo parasitólogo. Yo siempre quise ser eso. Muy bien, amigo. Fíjate, en este relato, posteriormente, ahí mientras está hablando por teléfono, en el caso de las personas que nos ven de México, como te digo, el caso fue muy sonado. Es posesionado ahí, se le aparece un personaje, lo describe, le amenaza con que lo va a matar, y fue un caso fuerte, o sea, fue muy, ¿cómo se pudiera decir? Polémico. En esa época pues no había redes sociales, pero fue viral, o sea, fue muy, muy, muy viral el caso Josué. Y con esto, amigo, me gustaría poder introducirnos ahora sí con las preguntas y con el tema. Obviamente lo que acabamos de escuchar tiene que ver con un ritual, si es que realmente fue verdad, si es que realmente fue cierto. Lo que acabamos de escuchar fue un ritual, pudiéramos mencionarlo, satánico. Estamos utilizando estas palabras para que la gente vaya entendiendo el tema que nosotros queremos tocar o tratar. Al final, me gustaría que me dieras tu opinión de ese caso, si tú crees que es verdad o no crees que sea verdad.
Igual y ya haciendo el cierre, por ahí comentamos cuál sería nuestra opinión de este caso, pero hay algo que nosotros debemos de observar. Y conforme te vaya haciendo las preguntas, vamos a ir enlazando esa reflexión que nosotros debemos de tener. Amigo, obviamente la palabra que vamos a llevar o que vamos a analizar tiene que ver con el sacrificio o con el derramamiento de sangre. Obviamente esto que vimos pues es un sacrificio humano y tiene un propósito. Ahorita no vamos a tocar el propósito. Pero amigo, ¿dónde nace o dónde surge o dónde podemos encontrar esta enseñanza, amigo, del derramamiento de sangre o el sacrificio? Primeramente, con esa pregunta iniciamos, amigo. Bueno, primeramente, el tema, como dijiste, es bastante polémico, es fuerte. Hay personas que han investigado el tema y hay personas que han desmentido quizás este tipo de casos, ¿no? Pero voy a dar mi opinión al final. Pero llegando a tu pregunta puntual, esto comienza, si vamos a lo que es las costumbres, o mejor dicho, la cultura hebrea antigua, o los antiguos judíos, comienza con el relato de Génesis 3, cuando Adán y Eva, por comer un fruto, aparentemente, que da origen a todo el caos y la destrucción y todo lo que es el pecado que se llama, o el pecado original, en el cual Yahvé, este ser, nosotros ahora entendemos que es un ser oscuro extraterreno, les pide un corderito para poder pagar ese pecado o ese error que cometieron, que causó de que entrara el pecado en el mundo. El relato religioso que habla el documento bíblico. Y al principio, aparentemente, se maquilló bastante para que tuviera un poco de romanticismo este acto, ¿no? Y ahí se involucra en lo que es la venida de Jesús, el Cristo y todo lo demás. Pero comienza ahí. Pero también en las culturas antiguas, los dioses le habían enseñado a los antiguos habitantes de este planeta de que para que puedan aplacar la ira de ellos, debían derramar sangre o desvivir incluso a sus propios parientes y amigos. De esa manera este dios o estos dioses se calmaban y les bendecían a través de las cosechas, a través de incluso bendiciones materiales y a través de la protección. No dista mucho del relato del dios Yahvé Jehová, que también les ofrecía eso a través de sacrificios. Porque a través de ese sacrificio no solamente se beneficiaban ellos, sino también su Dios o Elohim. Entonces, esto es algo turbio que muchas veces no se quiere decir, o mejor dicho, se oculta en las denominaciones para romantizar el asesinato de Jesús. Sí, amigo, fíjate qué interesante el tema que nos acabas de mencionar o esta visión que tienes, porque en sí pues ahí es donde surge, ¿no? En Génesis 3, como tú mencionas, en la caída de Adán. Ahora, aquí hay dos puntos interesantes, amigo. Uno, lo mencionaste, de hecho los dos los mencionaste muy bien y es bueno que la audiencia tenga bien claro esta información. Todo el romanticismo que nosotros tenemos en donde Adán come del fruto prohibido y por medio de ese error se le introduce el envejecimiento, las enfermedades y posteriormente la muerte, se le hace mención como la caída. Pero también esto es lo romántico, que si por un hombre entró la muerte física y esa separación del hombre con Dios, entonces también por un hombre puede venir la redención del pecado, que en este caso, en las enseñanzas cristianas modernas, se nos enseña que Jesús, el que vino hace 2000 años y murió en la cruz, en realidad es el sacrificio que Él hace por toda la humanidad. El derramamiento de sangre o su tortura o su pasión como es que lo conocemos, precisamente ahí es donde Él paga el precio de nuestros pecados. Desde el momento en el que Adán comete el error, pues
hasta los posteriores de los tiempos, que estamos hablando en nuestra época. Y vamos a suponer, no estoy diciendo que sea verdad, solamente vamos a suponer que es esta historia que nos han contado en la iglesia cristiana moderna, vamos a suponer que sí sea verdad. Aquí lo interesante, amigo, como tú acabas de mencionar, es que el sacrificio o el derramamiento de sangre de animales sobre un altar no solamente se presenta en esta historia que nos está narrando la Biblia, que es el caso de Medio Oriente y parte de Occidente. Si nosotros viajamos a culturas ancestrales, y en este caso pues me estoy refiriendo, por ejemplo, los nórdicos. Vamos a hablar un poquito acerca de esta historia vikinga. Si nosotros nos ponemos a analizar, ellos realizaban sacrificio de animales. Y como tú bien lo mencionaste, no lo hacían para expiar sus pecados, o no solamente tenía ese propósito, sino que también se realizaba para pedir una solicitud a los dioses, o si perdían alguna guerra o si hacían algún movimiento inadecuado para calmar la ira de sus dioses, sacrificaban animales. Y no solamente lo vemos en el caso vikingo, sino que lo vemos en diferentes culturas, lo vemos incluso en la India también. Lo vemos también con los griegos. Y no nos vayamos tan lejos, también lo vemos reflejado en América. También se realizaban sacrificios. Y aquí es donde vamos. También. En África también. Ahora, aquí la reflexión sería, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que sucede, por ejemplo, esta historia romántica o muy probablemente adaptada para que nosotros vayamos digiriendo esa imagen de ver animales puestos sobre un altar, degollados, derramando su sangre sobre el altar? ¿Cómo es que esta enseñanza es introducida en todas las culturas ancestrales de la tierra, amigo? ¿Cómo crees que fue introducida esta enseñanza? Esa sería la otra pregunta, amigo. Muy bien. El tema de la enseñanza a través de lo que es el derramamiento de sangre viene de los Elohim, o mejor dicho, los dioses impostores, directamente de ellos. Cuando vinieron a invadir aquí la tierra, utilizaron esto de la manera para controlar, primeramente, dominar la mente de los humanos que estaban en esas comunidades humanas inocentes que vivían allí, que aún no habían pasado su evolución para poder tener un raciocinio y darse cuenta que estos seres eran malos, que eran despiadados y que habían hecho desastres. Entonces ellos lo que hacen es hacerse pasar por los dioses, por sus creadores, que venían a ayudarlos, que venían a enseñarles cosas que le iban a ayudar en su vida. Entonces, una de esas cosas fue el tema de los sacrificios, pero para poder aplacar su ira cuando se enojen con ellos. Pero también lo utilizaron para poder alimentarse y para poder prolongar su longevidad. Atento a eso, porque estos dioses no son eternos, tienen una capacidad, o mejor dicho, tienen limitada su vida, pero más que nosotros, obviamente, lamentablemente en eso, pero ellos utilizan algo de los seres humanos que les sirve para prolongar su existencia en este planeta. Y de esa manera se utilizan estos sacrificios humanos para poder generar una sustancia que a ellos les beneficia, que no voy a mencionar para no tener inconvenientes con la plataforma. Y de esa manera ellos pudieron darles sus sacrificios y luego crean un trabajo, si se podría decir, en las distintas comunidades, o mejor dicho, civilizaciones, en distintas culturas, de los sacerdotes, o lo que son los intermediarios entre la deidad y los humanos. Y de esa manera ofician lo que es el culto. Y el culto, nada más ni nada menos, era manipulación hacia las personas, hacia los humanos,
para generar el alimento de estas entidades. Dicho sea de paso. Interesante, amigo, interesante, fíjate, y tienes mucha razón. Esta enseñanza viene de estos falsos dioses, de los Elohim. Ahora, ¿dónde podemos verlo? Lo vemos de una manera muy corta en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Ahí es donde inicia la invasión, que es que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres hermosas y tomaron por mujeres a las hijas de los hombres y les nacieron los grandes héroes de renombre. Así es como viene descrito en el Génesis, en el capítulo 6. Ahora, donde tenemos mayor información, y precisamente es esta misma historia, es en el libro apócrifo de Enoc. De una manera muy detallada, Enoc empieza a hablar acerca de esta invasión. Empieza a hablar que estos personajes que bajaron del cielo enseñaron a los hombres a construir armas. Enseñaron a los hombres a construir herramientas para ponerlos a trabajar en minas. A las mujeres les enseñan la hechicería. Les enseñan el arte del maquillaje, de la sensualidad, del tintineo. Entonces, el libro apócrifo de Enoc viene de una manera muy, muy detallada cómo es que sucede esta invasión y cómo estos personajes, en ignorancia por parte de nosotros, de los terrestres, se presentan como Dios. Y esta información la vemos en culturas ancestrales, que en este caso, precisamente por el comportamiento de los sacrificios, el tomar muchas mujeres como esposas, lo vemos reflejado en diferentes culturas. A lo que me refiero es que este comportamiento lo vemos muy reflejado. Ahora, por ahí me perdí poquito, chicos, y quiero regresar al tema. Ahí es donde nace, ahí es donde surge esta enseñanza del derramamiento de sangre. Ahora, el otro punto que tú tocaste, amigo, y que es importante, es que este acto genera frecuencias energéticas, obviamente de connotación negativa. Hay una sustancia que se genera en el terror y en el estar muriendo de una manera despacio. Obviamente se tiene que generar ahí el miedo, se tiene que generar el terror, se tiene que generar la tristeza y obviamente el desvivir de una manera muy, muy lenta. Genera frecuencias negativas de los cuales estas entidades se alimentan. Ahora, aquí, amigo, hay algo también muy oscuro, porque debemos ir denunciando también lo duro y lo crudo que viene a continuación. Tiene que ver con sacrificios humanos, amigo. La pregunta es, ¿en la Biblia se ve el caso de sacrificios humanos también, ya sea para la remisión de pecados o ya sea para satisfacer, por ejemplo, la ira de Jehová para que no esté molesto, o para pedir alguna petición importante? ¿Hay algo ahí que nos muestre el relato bíblico, amigo, acerca de sacrificios humanos? Bueno, primeramente, el más conocido que se menciona es en Jueces, en la historia de Jefté y su hija, que en realidad no fue dedicada al Señor, como se dice en las iglesias, por eso no iba a conocer varón, sino que él le había prometido a esta entidad, a este ser, de que si le ayudaba en la batalla contra otro pueblo y ganaba, él al regresar de la batalla le ofrecería a la primera persona en sacrificio que lo recibiera. Y lamentablemente fue su hija. Y su hija estaba al tanto de esa enseñanza con respecto a los sacrificios que pedía Yahvé Jehová.
porque dice, yo no puedo no hacerlo, porque estoy desobedeciendo a mi Dios, o mi Elohim, mejor dicho, porque no existe la palabra Dios en el Antiguo Testamento, es Elohim, estos gobernantes. Entonces ella dice, haz lo que te ha dicho Jehová. Y lamentablemente, esa niña o esa joven fue sin nada, sacrificada a Jehová. Pero no solamente nos quedamos con eso, tenemos miles de personas que Jehová, en el Antiguo Testamento, en la ley, o sea, lo que es el Pentateuco, pide como ofrenda para él, ofrenda a Jehová. Y esa ofrenda es derramamiento de sangre de las batallas que tiene el pueblo de Israel con otras personas, y de esa manera también hay sacrificios humanos, a través de la guerra. A través de la guerra también hay sacrificios humanos. Y eso es lo que se justifica en las iglesias. Por esa razón es que dicen, no, pero eran las batallas del Señor, las batallas de Israel. No. El Yahvé pedía derramamiento de sangre por el alimento y también porque le gustaba ver eso. La baja vibración lo alimentaba también. Eso es algo muy, muy cierto y muy crudo. Y por eso hay distintos versículos que van a encontrar en el Antiguo Testamento que son terroríficos y que lamentablemente en muchas denominaciones, o por lo menos la que yo salí, se le enseña a los niños. Y es algo terrible, porque la ignorancia de esos padres, no saber que le están enseñando tragedias y cosas abominables. Entonces ahí nos damos cuenta que la Biblia tiene varios episodios, la batalla de Israel, la de Jefté, y también fuera de la Biblia, fuera del documento bíblico, se nos dice que esta entidad, esta deidad, pedía sacrificios humanos. Pero cuando llegó un tiempo en la evolución del sincretismo, el sincretismo hebreo, que se mezclaban es el mismo personaje con distintos nombres, obviamente, que ya no quiere sacrificios de humanos, sino quiere animales. Imagínate cuando Salomón le edificó templo, ¿cuántos animales mataron? ¿Cuántos animales desvivieron, no? Aunque también hay un poco ahí de exageración, pero imagínate ya, cuántos animalitos le quitaron la vida. Sí, en gratitud y también en ofrenda, o sea, de que Jehová se sintiera feliz porque Salomón había construido la casa del Señor, y habla de miles, o sea, son miles de reses, de borreguitos o de corderos. Habla de muchos, miles. Imagínense nada más el olor, o sea, bueno, yo porque he visto por ahí en rastros, creo que así se les dice, rastros de animales, o sea, de reses, y el olor es muy, muy fuerte a hierro, ¿no? El olor que despide la sangre, o sea, es muy fuerte. Ahora imagínense miles, el olor. O sea, no es un olor grato, o sea, es un olor muy hediondo. La verdad no es un olor grato. Para Jehová era olor grato. Para Jehová, dice el documento bíblico, fragancia agradable a Jehová, la carne asada. Bueno, pues también a mí, ya ahí hablando de otras cosas, pues también a mí me gusta ese olor, amigo, el olor de la carne asada. No, pero yo me refiero a los sacrificios. Sí, imagínate en los sacrificios, porque llevaba un ritual, amigo. El degollamiento de la garganta del animal, y luego esparcían la sangre, dejaban escurrir la sangre. Entonces, pero ahora imagínenlo con miles, o sea, con miles de animales. Miles. La verdad que qué triste, o sea, qué triste escena, y qué triste que hoy en la actualidad aún sigamos pensando que el personaje que aparece en el Antiguo Testamento lo lleguemos a considerar como Dios, como el creador de los hombres, como el Padre de Jesús. Y esa debería de ser la reflexión, o sea, cómo una entidad de estas magnitudes podemos considerarla como un Dios. Aquí la invitación sería a que, si esta es la primera vez que estás visitando el canal y el tema te llamó la atención, pues obviamente es que reflexiones. Te invitamos a que puedas tener ese espíritu rebelde de cuestionamiento, que puedas analizar
toda esta historia y toda esta información que nosotros estamos compartiendo. Ahora, amigo, aquí la reflexión también sería, normalmente cuando nosotros nos va mal en la vida, que es, vamos a retomar el caso Josué, el del audio que nosotros escuchamos al inicio, llega una etapa en cualquier persona, yo ahorita puedo considerarlo que sí llega a suceder, en donde empezamos a cuestionarnos por qué vivimos de esta manera, y tiene que ver, amigo, pues con la falta económica, ¿no? Tiene que ver con el entorno en el que me desarrollo, en donde a lo mejor mi ambiente familiar pues no es adecuado, y veo mucha violencia en mi casa por parte de mi padre hacia mi madre y hacia mis hermanos. En el vecindario donde vivo pues es un vecindario triste, lúgubre, en donde si uno no se aprende a defenderse, lo comen a uno vivo también en el barrio, ¿no? Entonces llegamos en ese momento en donde empezamos a reflexionar qué me hace falta a mí para cambiar esta condición de vida, de precariedad. ¿Qué puedo hacer yo? Y vienen dos caminos, amigos, siempre vienen dos. Y sí pasa por nuestra cabeza, sí llega a pasar. Uno es buscar una iglesia, la iglesia verdadera, seguir un camino aparentemente del lado positivo, y el otro sería, como el caso Josué, pues buscar un contacto de seres extraterrenos de connotación negativa, se pudiera decir que con el enemigo, con Satanás o con el diablo o con demonios. Ahora, amigo, ¿qué diferencia hay cuando nosotros nos encontramos en esa reflexión? Y es una decisión importante, así como cuando analizamos con quién me voy a casar, como cuando analizamos qué carrera es la que voy a estudiar. Cuando nos encontramos en esa etapa de nuestra vida, ¿qué diferencia hay, amigo, de unirme a una iglesia pensando que tal vez Dios va a resolver mis problemas si cambio mi vida de una manera positiva, o si busco este lado opuesto o el lado oscuro? ¿Qué diferencia habría tomando una decisión de manera ignorante, amigo? ¿Sí hay alguna diferencia a lo que hemos estado analizando en el tiempo de la antigüedad? Porque los hombres siempre se han acercado a estos dioses por querer obtener algo. Bueno, principalmente la razón por la cual ellos se acercaban a sus dioses eran por miedo, primeramente, tenían miedo, y de alguna manera empezaron a obedecerlos, porque ellos le iban a dar algo a cambio. La sumisión. Entonces ellos estos seres generaron en la humanidad la sumisión, estar sometidos a sus dioses o a su Dios. Lo mismo sucede en el ámbito religioso. De una u otra manera, a través del mensaje, del discurso del infierno, del castigo eterno, de la aniquilación, se genera un poco de miedo al servir a Dios, como se dice dentro de las iglesias, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de servir a Dios y serle fiel en lo económico? Ya sea en los diezmos, en lo que es el tema de las ofrendas, ¿no? Entonces, no hay diferencia. Tanto lo positivo como lo negativo. Positivo entre comillas, le diría. Y lo negativo nos lleva al mismo resultado. Yo obtengo, a través de mi obediencia, a través de traer lucro a la iglesia, yo obtengo protección, yo obtengo bendición, obtengo salud y también obtengo algo material, entre comillas. Y cuando me voy al lado opuesto de las entidades, de la maldad, de lo que son los rituales satánicos que se dice tradicionalmente, obtengo lo mismo. Los dos caminos son religiosos, se podría decir, porque estamos siguiendo a una entidad no humana que nos va a beneficiar de alguna manera. Y después romantizan que trae los diezmos al alfolí y todo lo demás. El Dios de las bendiciones y las maldiciones, que le recomiendo a la persona que está buscando
está en este camino de búsqueda, que lea a una sola vez, aunque sea, no lea mucho, Deuteronomio 28, y va a ver qué características tiene este Yahvé, Jehová, cuando Él da sus bendiciones y sus maldiciones al obediente y al desobediente. Por esa razón es que buscan la obediencia a sus leyes, a sus estatutos y todo lo demás, porque ellos solamente quieren tener sometido a la humanidad, porque solamente les sirven de utilidad a través de la baja vibración, a través de su energía, de las entidades del astral que son también sus colegas, y de esa manera también nos damos cuenta que es terrorífico, porque si las personas, como lo dijo una vez en un video, si las personas cristianas o religiosas se dieran cuenta la entidad que están adorando, saldrían corriendo de sus iglesias y no volverían más, si los pudieran ver. Así que no hay diferencia, amigo, lamentablemente no hay diferencia. Sí, y es que la decisión, como mencionaba ahí como pequeña pista, pues es la ignorancia, ¿no? Vivimos de una manera tan precaria que es nuestro camino fácil, es un camino fácil. Ya sea unirme a una iglesia o tratar de contactar, en este caso pues a demonios. Y la mayoría de las veces, amigos, sí nos unimos a la iglesia pensando que Dios nos va a recompensar. Ahí romantizan el tema del diezmo, en donde se nos invita a que nosotros podamos pagarlo fielmente, pagar el 10% de lo que nosotros ganamos para que las ventanas de los cielos se abran y de esta manera Dios derrame sus bendiciones en nosotros. Aquí también, amigo, lo interesante ya para ir cerrando, quiero regresar nuevamente con el caso Josué, que por ejemplo en lo que él está hablando o lo que él está mencionando describe ciertos pasos que tiene que ver con los rituales y también describe ciertas oraciones o palabras o mantras, ¿no? Que es una de las palabras nuevas que aprendemos cuando empezamos ese camino de la búsqueda, mantralización. Y también, de cierta manera, pensamos pues que ese tipo de invocaciones, ese tipo de oraciones pues son satánicas. Cuando nosotros dentro de la iglesia también lo hacemos. Seguimos ciertos rituales. Estos rituales nosotros los hacemos para acercarnos más a Dios y ser favorables ante Dios, como por ejemplo el asistir todos los domingos para participar de los sacramentos o de la cena del Señor. Tenemos el ritual de iniciación con el bautismo, que ahí también hay algo romántico como esa palabra que tú utilizas, amigo, de cambiamos nuestra vida o somos limpios de nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y tomamos la decisión de bautizarnos. La remisión de pecados. Ese ritual de entrar en el agua, bueno, se dice la oración y luego entra uno en el agua y luego uno vuelve a salir. La enseñanza es que quedamos limpios de nuestros pecados. Y también el participar de los sacramentos. Bueno, acá en el caso de la iglesia, pues es asistir también a los templos, que es un edificio muy diferente a las capillas que normalmente vemos ahí sobre la carretera, en donde también se realizan ordenanzas. En este caso, pues a favor de los muertos y de los vivos. Entonces, sin que nosotros nos demos cuenta, asistiendo a una iglesia, continuamos con este sistema ritualista y tratamos de hacerlo de una manera correcta para ser favorecidos de Dios. Ahora, aquí lo interesante, amigo, que con esto iríamos cerrando es ¿por qué aparentemente uno parece bueno y otro parece malo? Esa sería la pregunta, amigo. ¿Por qué aparentemente se nos enseña algo como bueno cuando en realidad estamos haciendo algo malo? ¿Por qué ante nuestros ojos parece ser bueno? ¿Y por qué a otras personas sí les agrada inclinarse, ¿no?, por esta parte de maldad? ¿Por qué sería nuestro comportamiento así, amigo? ¿Por qué no nos damos cuenta? Bueno, si quisiera tocar, digamos, utilizar el mismo documento bíblico,
Pablo escribió en 2 de Corintios que cuando las personas tienen el velo religioso, el velo que no les deja ver lo que realmente están haciendo, yo veo una programación, le puedo decir hoy, no se dan cuenta que están adorando a un Dios falso, no se dan cuenta que están rindiendo culto a entidades malignas, no se dan cuenta que están perdiendo tiempo que podrían hacer otra cosa más productiva. Incluso algunos, en mi caso, que yo he conocido personas que han abandonado sus carreras universitarias para irse de misioneros y se atrasaron y perdieron la carrera también. Y cosas que realmente una persona que no es religiosa y que dicen que son ateos o lo que sea, diría, esto está loco. Pero realmente sí, en parte tienen razón, porque el fanatismo, que es lo que se genera a través del adoctrinamiento, es lo que no nos deja ver que para nosotros es algo bueno, pero las personas del mundo lo ven como algo que no nos ayuda o que nos hacen perder el tiempo. Entonces ahí está el engaño del adoctrinamiento. Pero tocando el velo, dice que el velo solamente se quita a través de Cristo. Romantizamos de que es Cristo como el Jesús Dios, ¿no? Pero yo lo interpreto de otra manera. El Cristo es nuestra esencia, luz, que nos guía a través de la conciencia para poder ver ese engaño, para poder darnos cuenta de lo que estábamos haciendo estaba mal y estaba de alguna manera llevándonos a un camino que en realidad nos lleva al fanatismo y a muchas personas a la locura. Aunque no lo creas, personas llegaron al fanatismo de cometer asesinatos. No sé si tú conociste el caso de David Koresh o de este predicador adventista que llevó a mucha gente en Waco a la desvivisión a través de un incendio por querer alcanzar la purificación del alma y que cuando venga Cristo poder irse con él. O sea, imagínate. Y todo eso es engaño de los propios dioses o impostores, ¿no? Ahora, no lo vemos dentro porque no llegó ese despertar o quizás no le hacemos caso a esa voz interior. No sé, en ese caso, ese es el tema. Porque yo he conversado con personas que están dentro aún, que dicen que yo estoy loco, que no se me pasó. Y amigos incluso de confianza que me dicen, ¿qué te pasó? Ya te volviste loco, ya estás viniendo primero con esto, que no existe el diálogo, todo eso. Y ahora que esto es extraterrestre, ya te volviste loco, ¿eh? Ya sos conspiranoico, ¿eh? Y sí, porque está mal visto. Estos temas lamentablemente están mal vistos, porque nos hacen ver como locos. Pero realmente, si vamos a hablar de locos, es loco seguir en un sistema así, sabiendo sus orígenes, ¿no? Sí, amigo, fíjate qué interesante el tema que acabas de tocar, porque para poder entender por qué vemos de esta manera fea, o sea, mala, malvada, de estos personajes, sí debe de estar en nosotros el considerar que la vida extraterrestre es posible. Si hay algo dentro de nosotros que nos ha hecho analizar, pensar que muy probablemente hay vida fuera de este planeta y que no somos los únicos, entonces ahí es cuando empieza a encajar toda la información que tratamos de compartir pues en diferentes canales, como en el caso tuyo de Libres Pensadores, en mi caso y en muchos otros. ¿Por qué? Porque si nosotros llegamos a considerar que la vida extraterrestre es posible, entonces también consideramos que pueden existir razas de connotación negativa. Entonces, si nosotros nos damos esa posibilidad, esa oportunidad de reflexionarlo así y analizar el documento bíblico y sobre todo pues el Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que el comportamiento de estos personajes no reflejan la imagen de un Dios compasivo y amoroso y creador, ¿no?, de todas las cosas. Amigo, ya para ir cerrando, entonces, ¿qué es lo que sucedió con Jesús, amigo? Si realmente Jesús no murió por nuestros pecados y no representa un sacrificio para la redención humana, ¿qué sucedió ahí entonces, amigo? ¿Qué pasó con Jesús?
Bueno, en el caso de Jesús, él era un mensajero de la luz, así como otros mensajeros que vinieron antes, como Krishna, como Buda, que encarnaron el absoluto, como tú dices, o como lo dice en realidad el budismo, o hinduismo, ¿no? Y de esa manera tenía su esencia luz bien marcada. Y obviamente denunció a estos falsos dioses y a este pueblo que fue engañado. A diferencia de lo que se puede decir, él no los denunció con odio o con deseos de hacerles el mal, sino que los denunció para que se den cuenta que estaban siendo engañados por este Jehová. Porque en su esencia luz, o en su ser, en su espíritu, estaba el Cristo. Estaba esa esencia luz que es amor, que es luz, que hay bondad en esa esencia. Por eso Jesús era, podemos decirle, y he escuchado que lo dijiste y estoy de acuerdo contigo, un ejemplo del Pijera-Damas, de las primeras humanidades luz, podríamos decirlo, ¿no? Pero llegando a lo que pasó con Jesús, él, por oponerse al sistema, el sistema se le vino encima. ¿Y por qué no lo desvivieron antes? Porque era necesario que él terminara su misión de hacer despertar a la conciencia humana del engaño, de esta realidad, del engaño de este impostor y del engaño de que Dios no está allá, está en un trono mirándote, sino está en tu interior. Tú encuentras a Dios en la introspección, en el proceso de cambio, en el despertar de conciencia. Ahí encuentras a Dios. Todo eso que inventaron estos falsos dioses es una falsa espiritualidad. Así de simple. Aunque las personas se puedan ofender conmigo cuando estoy diciendo, bueno, yo también me hubiera ofendido. Me he ofendido en el pasado, pero ya pasé esa etapa. Son etapas que vamos pasando en el camino de la búsqueda. A Jesús lo desvivieron, amigo. A Jesús lo asesinaron por denunciar a su Dios impostor, sus mandamientos, sus leyes, y porque de esa manera hicieron posible de que algunas personas de su entorno despertaran, ¿no? Muchos de sus seguidores incluso. Y también de esa manera, si llegamos al plano de lo que es el derramamiento de sangre, llevándolo a algo simbólico, si podemos ponerle simbolismo, nos hace dar cuenta del camino de la búsqueda que nos lleva también a morir al yo, en el sentido de morir a esa persona que estaba programada y renacer en una nueva creación, pero no a través del bautismo, sino a través de la conciencia. El despertar de la conciencia es como un nuevo nacimiento. Vuelves a caminar de vuelta, vuelves a investigar, vuelves a ser otra persona o recuperar tu autenticidad. A Jesús lo mataron, no es otra cosa. Sí, muy bien, amigo. Y eso es algo que nosotros debemos ir digiriendo, porque cuando escuchamos esta información de que en realidad lo que sucedió con Jesús, como tú dijiste, pues es un asesinato por ir en contra del sistema, por denunciar la política, la religión, sus creencias, sus rituales, pues dijeron, ¿sabes qué? Hay que deshacernos de él. Y había un mensaje por parte, hay dos mensajes, uno por parte del pueblo judío, diciendo, si ustedes siguen el camino de sus enseñanzas, eso es, a final de cuentas, ese va a ser su futuro. Así es como van a terminar. Ese es el mensaje de parte de los hebreos hacia las personas que seguían a Jesús. Y por parte de Jesús sí había también una enseñanza. Y esta enseñanza es que eso que le hicieron a él, eso mismo nos lo están haciendo a nosotros. Eso de clavarlo, de dejarlo inmovilizado, es lo que nos está haciendo el sistema. Nosotros estamos muriendo también de una manera lenta, agonizando. También nosotros estamos muriendo agonizando. Así es, amigos, de una manera muy cruel. Y ese es el mensaje que quería transmitir Jesús, al igual que su resurrección, esa transformación de pensamiento, de conciencia, de ser nuevos hombres, así como tú lo mencionaste, amigo. Por supuesto, estoy coincido contigo, porque lo que ha hecho mal la religión es romantizar ese desvivimiento.
como que fue por nuestros pecados, o sea, por mi culpa Él murió, y por eso yo tengo que arrepentirme, porque yo lo maté. Y llegué a un punto de pensar eso también en un momento, pero después, investigando un poco y analizando más de forma crítica, me di cuenta que no, fue una desvivisión. Y después, profundizando más, me di cuenta que la cruz, o sea, lo que le pasó a Jesús es como tú dices, hay un símbolo allí, pero no por eso tengo que idolatrar la cruz. No, es un símbolo para reflexionar, no para idolatrar su sacrificio o su muerte, mejor dicho, sino es un mensaje. Jesús trajo un mensaje en varias enseñanzas, pero trajo un mensaje en sí. Así es, amigo, muchas gracias. Ya nada más para finalizar, me gustaría saber tu punto de vista acerca del caso Josué, amigo, y también qué consejo les darías a aquellas personas que a lo mejor se empiezan a cuestionar, ¿no? Que han empezado a tener una reflexión crítica acerca del documento bíblico y que tal vez necesitan un consejo. Entonces, con eso cerraríamos. Bueno, el caso de Josué, un 50 y 50, porque en mi apreciación o mi opinión, según lo que he investigado, Satanás o el diablo son conceptos que fueron teniendo una evolución en el sincretismo de diferentes culturas. Fue una amalgama de diferentes deidades, diferentes personajes, pero que en realidad la palabra Satán o Hasatán se puede traducir como obstáculo o se puede traducir como opositor. Nada más. No es un señor con cola, con cachos, no, eso es algo que se ha creado a lo largo del tiempo y que Roma, a través de la Iglesia Católica, lo ha impuesto a través de la enseñanza del castigo eterno y del infierno. Ahora bien, Satanás también puede ser una persona que te hace daño, es un Satán, es un obstáculo para que tu bienestar, o también un opositor. Incluso en el mismo documento bíblico, Hasatán, se le dice a David era Hasatán de los filisteos. Entonces, ¿David era Satanás? No. Y cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Hasatán, me eres tropiezo, ahí hay una mala traducción, que solamente dice Hasatán. Decir de más, me eres tropiezo, es como para adornar el versículo, para darle existencia a ese ser. Ahora bien, hay una organización o un grupo de seres oscuros que también se les llamó así porque son opositores de la luz. Y también a los seres, o lo que tú le llamas demonios, yo les llamo de otra manera entidades, porque tradicionalmente se dice demonios, ¿no? Pero esos sí existen. Pero no hay un jefe de por sí, sino que de alguna manera hay manipulación también incluso entre las logias y también en el satanismo, como adorar a esas entidades. Pero sí, es una realidad que existen y que piden ese tipo de cosas porque no han cesado esos sacrificios. Lamentablemente, amigo, te digo, no han cesado. Ahora no sé si ese caso de Josué será real porque hay muchos cuestionamientos en contra y a favor, pero también hay que entender que algunas investigaciones que se hacen están condicionadas a un dogma o a algún pensamiento, ¿no? Pero es terrible realmente si me pongo a pensar lo que he hecho, porque hay personas y casos de personas que sí han matado a sus familiares para ofrecer a estas entidades y lucro y todo lo demás. Y mi consejo a una persona que está en la búsqueda es que siga adelante, a pesar de que tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus propios hermanos de la iglesia te digan que te estás dejando llevar por el diablo, por Satanás. Esos solamente son obstáculos para tu camino de búsqueda y para seguir despertando en tu conciencia y en tu camino hacia una verdad que te conecte. Yo te animo a seguir investigando, seguir cuestionando, y si te va a hacer de tropiezo seguir en esa organización, sal de allí. Estás perdiendo tu tiempo ya, tu energía, y aunque duela, también te están robando energía. Y esa debes usarla en otras cosas, en empezar a ver lo que a ti te hace feliz, en luchar por tus sueños, porque en esta vida también has venido a luchar por tus sueños y a ser feliz, sin lastimar a nadie, pero ser feliz. Ese es el consejo que le puedo dar a esa persona.
Sí, muchas gracias, amigo. Gracias por haberme aceptado esta invitación. Y ya para concluir, antes de cerrar el tema de Josué, antes de hablar de ese tema de Josué, hubo un punto interesante que tocaste en tu análisis, amigo, que tiene que ver con la palabra culpa, culpabilidad. Si te fijas, en las iglesias cuando nos enseñan el relato bíblico de la caída de Adán, incluso nosotros llegamos a pensar que es nuestra culpa, porque si Adán no hubiera participado del fruto prohibido, nosotros viviríamos en perfección, viviríamos en el paraíso. Tontamente tal vez o ignorantemente sí lo llegamos a pensar, amigo. Después viene esta imagen de Jesús en la cruz, en donde, como tú bien mencionaste, también nos hace sentir culpa. Incluso, yo te lo cuento, amigo, en la iglesia a mí me llegaban a decir, cuando asistíamos a alguna actividad de jóvenes o era alguna charla así muy profunda con el líder, a solas con él, o sea, varios jóvenes, él dando la enseñanza, nos decía, cuando ustedes se portan mal y no se arrepienten, es como si ustedes agarraran un martillo y empezaran a martillarle a él mismo en los clavos. Y esa reflexión o esa enseñanza te hace sentir culpabilidad, amigo. Y ese punto que tú tocaste es importante porque mientras nos encontramos dentro de la iglesia, vivimos de esta manera y eso es algo que nosotros debemos de despojarnos. Debemos entender que primeramente lo que pasó en el jardín del Edén no sucedió tal cual como está en el Génesis, es pura simbología. Y en el caso de Jesús es que Él no vino a morir por nuestros pecados o por nuestras faltas. El cambio o la enseñanza de Jesús es que nosotros realicemos un cambio personal interno. No porque vaya a ir a un cielo, no porque me vaya a ir al infierno, sino porque yo me doy cuenta que es necesario tener un cambio nuevo, positivo, en donde pueda ayudar a las personas que me rodean. Simplemente por entender que puedo ser un buen ser humano, nada más por ese simple hecho. No hay nada profundo en querer cambiar nuestra vida para poder recibir algo a cambio. Y en el caso de Josué, hay mucha discrepancia en su historia. ¿Cómo puede ser posible que esta información que se transmitió en la radio, las autoridades, si estamos hablando de la policía, o sea, cómo no fueron con el locutor, con este Juan Ramón? ¿Por qué no le preguntaron el domicilio del joven en ese tiempo, ¿no? Que era un joven. Entonces hay mucha discrepancia ahí en el caso Josué, que da las pautas o las, ¿cómo se pudiera decir? Como chispazos ahí de que no es verdad en realidad esta historia, sino que fue formada para poder ser viral en esa época. En esa época no existían las redes sociales, pero teníamos la televisión y teníamos la radio. Se viralizó en México. Ese caso cumplió su objetivo, ser viral y que todos escucharan en esa radiodifusora, pues La Mano Peluda, así era como se llamaba el programa. Entonces yo no creo que haya sido verdad y pues con eso cerraríamos, amigo. Y amigos, quiero invitarles a que puedan seguir a nuestro amigo Pablo en su canal. El canal lleva el nombre de Libres Pensadores. Somos canales hermanos en el cual tratamos de compartir información que ayude a las personas a reflexionar, que ayude a las personas a abrir su mente, a darse la oportunidad pues de entender este tipo de temas donde se tocan temas de seres extraterrenos, donde se cuenta esta historia de estos ángeles caídos que nosotros vemos reflejados ahí en el libro de Génesis o en el Antiguo Testamento. Entonces quiero invitarlos, amigos, para que puedan unirse al canal de Libres Pensadores,
Por ahí les voy a dejar unas imágenes de su canal para que puedan reconocerlo y puedan suscribirse y seguirlo. Tiene temas muy interesantes, interpretaciones de la Biblia, aterrizando siempre con los pies en la tierra, y creo yo que esta información puede ser de ayuda o de utilidad en su investigación. Y pues chicos, esto sería todo de nuestra parte. Si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Te invito también a que puedas compartir esta información con otras personas que tal vez están interesadas en este tipo de temas. Te invito a que me dejes tus comentarios. Dime qué piensas acerca de este tema que desarrollamos aquí con nuestro amigo Pablo Fioramonti. Y pues de nuestra parte, chicos, sería todo. Nos despedimos. Hasta la próxima.